Hola chicos, muy buen día para todos. Bienvenidos a la clase de programación. El día de hoy pues vamos a hacer una síntesis de los procesos que llevamos a cabo para poder resolver un problema. Entonces, vamos a ver, acá tenemos nuestra agenda. De lo que hemos estado hablando en las clases anteriores es específicamente sobre las entradas, los procesos y las salidas. Ahí tenemos un esquema que nos lo recuerda, que está entrada, proceso y salida. Pero ¿qué pasa con esto? Fíjate bien, pues, nuestro objetivo, ¿sí? Nuestro objetivo como programadores, ¿cuál va a ser? Va a ser dar solución a problemas de computación. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Darle solución a los problemas de computación. Entonces, el asunto aquí es el siguiente. Cuando yo voy a resolver un problema de computación a través de un programa, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo facilitarme dar solución a un problema? Entonces, aquí te tengo una propuesta. A esta propuesta nosotros la vamos a llamar el análisis básico de un problema. El análisis básico de un problema, así es como lo vamos a llamar. El análisis básico es el proceso que tú vas a hacer, eso es un proceso mental. Yo aquí te estoy dando una propuesta estructurada de qué puedes hacer para ayudarte a resolver esto, ¿verdad? Pero eso realmente es un proceso mental. Es un proceso mental que si lo puedes llevar a un esquema como el que te estoy proponiendo, vas a poder verificar si has comprendido el problema. Porque la primera etapa, fíjate en esto, la primera etapa para resolver un problema es comprenderlo. ¿Me doy a entender? No puedes resolver un problema que no comprendes. Entonces, primero debes comprender el problema y después vas a darle una solución a través de un algoritmo o de un diagrama de flujo, que en este caso es lo que estamos viendo. Hace unos días me escribió en el chat uno de sus compañeros, un compañero de ustedes, y me preguntaba, profe, lo que estamos viendo es un lenguaje de programación. Entonces yo le comentaba, no, no es un lenguaje de programación. Lo que estamos haciendo se llaman algoritmos, que es una etapa previa a implementar en un lenguaje de programación. Cuando eres un programador experimentado, ya cuando tú ya eres un programador, entonces puedes lanzarte de una vez a resolver tus problemas en un lenguaje de programación. Pero cuando estás iniciándote en esto, yo te recomiendo que hagas un esquema como este que te estoy proponiendo, donde antes, fíjate bien, antes de empezar a resolver en una computadora, vas a analizar, estamos acá, mira, análisis básico, vas a analizar el problema, vas a darte cuenta si realmente comprendes el problema antes de meterte en el problema de la programación. ¿Me explico, Yulisa? ¿Sí? Antes, fíjate bien, pues, antes de que yo me complique la vida con una computadora y con un lenguaje de programación, antes voy a analizar el problema que me están planteando. Si entiendo el problema, entonces ya me ingreso a una solución a través de un lenguaje de programación. Entonces, veamos qué es eso del análisis básico. Fíjate en esto, pues. El análisis básico de un problema, yo lo he clasificado, bueno, no yo, a ustedes, porque si consultan en internet van a encontrar entrada, proceso, salida por todas partes. Pero acá, digamos, dentro de la metodología que te estoy proponiendo, es que hagas un esquema como este que te estoy dando aquí abajo. Aquí te digo entradas, procesos y salidas. El asunto es este. ¿Cómo sabes, fíjate bien, cómo sabes si estás entendiendo un problema? Si sabes qué es lo que te están pidiendo. Si tú logras identificar dentro del problema cuáles son las entradas, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas, si logras comprender esos elementos dentro del problema, entonces quiere decir que has comprendido el problema. Si no logras identificar cuáles son las entradas, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas, quiere decir entonces que no has comprendido el problema. Entonces aquí te tengo un problema inicial, dice calcular el equivalente en metros de una cantidad dada en centímetros. Fíjense bien, pues. Ayúdame con esto, Yulisa. Dice, fíjate bien, te lo voy a leer de nuevo. Dice calcular el equivalente en metros de una cantidad dada en centímetros. ¿Qué es lo que me están pidiendo que calcule? Eh, que pase los metros a centímetros. ¿Será, O, hija? no, Ese, de centímetros a metros. ahí estamos, de centímetros a metros. Fíjate bien en lo que me estás diciendo. Me estás diciendo de centímetros a metros. Ahora, organicemos eso. ¿Los centímetros entonces son una entrada o son una salida? ¿Una entrada? Muy bien, entonces vamos a colocar acá, mira, voy a colocar acá centímetros, porque como ya conocemos el concepto de variables, entonces coloco aquí centímetros, que sería mi variable de entrada, ¿de acuerdo? Vamos a ver, centímetros. Centímetros va a ser mi variable de entrada. Yo voy a introducir a la computadora el valor de los centímetros. ¿Estamos ahí? Por eso se llaman entradas. Entradas son los valores que yo debo ingresar a la computadora para que la computadora los procese
y los convierta en una salida. A ver, Mauricio, la salida en este caso, entonces, ¿cuál debería ser? Los metros. Los metros. Vamos a colocar entonces acá del lado de salida, vamos a colocar acá la palabra metros. Hablábamos hace unos días, cuando hablábamos de variables, y mencionamos que vas a utilizar nombres de variables que sean representativos. Observa esto. Yo voy a ingresar a la computadora centímetros y ella, ¿qué me va a dar como respuesta? Metros. ¿Estamos ahí? Es sencillo. Ya te fijaste, solamente con sentido común. Aquí no estoy programando, realmente. Estoy utilizando algunos principios de programación, ¿verdad? Como mencioné, nombres de variables, pero realmente aún no estoy programando. Simplemente estoy diciendo, yo le voy a ingresar centímetros y ella me tiene que producir metros. Ahora bien, ¿qué son los procesos? Los procesos van a ser entonces esa actividad de cálculo, ¿verdad? Esos son los procesos, esa actividad que la computadora deberá realizar para poderme convertir las entradas en salidas. Entonces dime, Jasmine, ¿cómo puedo pasar esos metros, esos centímetros a metros? ¿Qué operación debería realizar ahí? Haciendo una multiplicación, ¿no? ¿Una multiplicación o una división? Una división. Una división. Entonces, ahora sí, aplicando mis conceptos, fíjate bien, pues, si yo estoy diciendo que metros va a ser la salida, entonces yo aquí a la variable metros debo darle algún valor. ¿Estamos ahí? Le voy a asignar un valor a metros, que sería esa operación que me estás diciendo. La entrada, que fueron los centímetros, vamos a colocar acá los centímetros, los debo convertir en metros haciendo una división, ¿verdad? Si dividimos centímetros dentro de 100, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Metros. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Ahí lo tienen, ¿verdad? De lo que estamos hablando es de lo siguiente. Cuando tú vas a resolver un problema, de computación, ¿verdad? La solución a problemas de computación, entonces lo que tú tienes que identificar es cuáles son las entradas, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas. Lo puedes hacer en el orden que sea necesario, porque aquí, en el orden que tu mente, que tu pensamiento te lo permita interpretar. Cuando tú ves el problema, dice aquí, mira, calcula el equivalente en metros. Aquí me está diciendo en metros. Calcula el equivalente en metros. Quiere decir que metros va a ser una salida, ¿verdad? Quiere decir que metros va a ser una salida acá. Calcule el equivalente en metros. Metros va a ser la salida de una cantidad dada en centímetros. Quiere decir entonces que los centímetros van a ser la entrada. ¿Estamos? Un simple problema. ¿Ya? Una vez que has interpretado el problema, que te has dado cuenta que lo entiendes, que lo comprendes, entonces puedes proceder a crear un algoritmo. Incluso desde acá, fíjate en esto, pues, vamos a hacer una prueba acá, voy a insertar una fila acá, la fila de abajo, vamos a ver acá. Fíjate en esto, pues. Si acá estoy diciendo que los centímetros van a ser un valor que yo voy a introducir a la computadora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo introdujera 200? ¿Estamos ahí? A ver, Yulisa, ayúdame. Si los centímetros son 200, aquí en medio, ¿qué pasaría con los metros? Creo que debería dividir 200 dividido 100. ¿Y eso te va a dar cuánto? 2. 2. Quiere decir que los metros van a ser 2. ¿Estamos ahí? Los metros van a ser 2. Y entonces acá en la salida, ¿verdad? Cuando la computadora te dé la respuesta, ¿cuánto debería darte? 2. 2, es correcto. Ahí estamos. Entonces todo eso que te estoy haciendo acá, como te decía, esto no es que tenga mucho que ver con la programación, sino que es simplemente una etapa de análisis, donde tú estás viendo si realmente comprendes el problema. ¿Cómo sabes que comprendes el problema? Porque sabes cómo es la naturaleza de los datos que vas a ingresar, porque conoces cuáles son las operaciones que se tienen que realizar para llegar al resultado que estás buscando, que en este caso es 2. Este 2, ¿qué es? Es metros, ¿verdad? Este 2 que tengo acá es metros, la cantidad de metros que hay en dónde, en 200 centímetros. Muy bien, si tenemos clara esta parte, entonces vamos a pasar a la siguiente etapa. Una vez que he comprendido el problema, que logro identificar cuáles son las entradas, que logro identificar cuáles son los procesos y sé cuáles son las salidas, entonces paso a la siguiente etapa, que sería crear un algoritmo, ¿sabes? La siguiente etapa sería crear un algoritmo o crear un diagrama de flujo. Ojo, porque aquí hay tema nuevo.
Cualquiera de las dos formas puedes utilizar para la siguiente etapa, una vez que tienes claro lo que ya hablamos. Entonces, te voy a mencionar por un momento qué son los algoritmos. Aquí tenemos un acceso ya. Observa esto. Vamos a ver, acá tengo un vínculo. Vamos a dejar ahí que cargue. Aquí lo tenemos. Mira, algoritmos. Hazme el favor, Yulisa, léeme ahí, por favor, qué son los algoritmos. Profe, disculpe, ¿será que lo puede agrandar un poquito, por favor? ¿Estamos ahí? Sí. Donde dice qué son los algoritmos. Vamos directamente acá, mira acá, al tercer párrafo. Desde el punto de vista informático, un algoritmo es cualquier procedimiento computacional bien definido que parte de un estado inicial a un valor o un conjunto de valores de entrada a los cuales se les aplica una secuencia de pasos computacionales finitos, produciendo una salida o solución. Se puede considerar al algoritmo como una herramienta para resolver un cálculo computacional bien especificado. Bien, hagamos una pausa ahí, gracias, hija. Fíjate bien, pues, ¿qué es un algoritmo? Quiero que veas acá donde dice, mira, pues dice, es cualquier procedimiento computacional bien definido. ¿Estamos acá? Cuando te dice bien definido, quiere decir que es claro, que no es ambiguo, que te tiene que dar una solución específica, ¿ya? Luego nota esto, dice que parte de un estado inicial y un valor o conjunto de valores de entrada. ¿Estamos ahí, Yulisa? Valores de entrada, es lo que estamos hablando, ¿ya te fijaste? Un algoritmo dice que va a partir de un valor inicial o un conjunto de valores de entrada, porque no necesariamente va a ser un solo valor, pueden ser varios valores de entrada, los cuales se les aplica una secuencia de pasos o procesos. Cuando te dice aquí pasos computacionales o finitos, mira, serían los procesos que vas a hacer, ¿verdad? Primero están los valores que son entrada, un conjunto de valores que son entrada, y después los vas a procesar para convertirlos en ¿qué? En una salida. ¿Estamos con esa parte, Yulisa? Eso es un algoritmo, ¿verdad? Es un conjunto de pasos finitos, escritos, a través de los cuales vas a indicar cuáles van a ser las entradas, qué procesos se van a realizar y cuál va a ser la salida. Esos son los algoritmos. Ahora bien, vamos a detener esto. Algoritmos son los que ya hemos hecho en las clases anteriores. Ahora quiero que conozcas este nuevo concepto, el concepto de diagrama de flujo. Entonces, fíjense en esto, pues. Diagrama de flujo. Ahí está cargando ahorita el vínculo. Vamos a esperar acá que nos cargue esto. Muy bien. Ahí tenemos el concepto de diagrama de flujo. Entonces, tal vez me haces favor, Saso, léeme ahí qué es un diagrama de flujo. Es es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como programación, económica, procesos industriales y psicología cognitiva. Ok. Fíjense bien, pues un algoritmo, para empezar, dice que es una representación gráfica. ¿Estamos ahí? Es una representación gráfica. Nosotros hemos escrito algoritmos en las clases anteriores y los hemos escrito en texto, ¿ya? Cuando haces un algoritmo está en texto. En términos de programación le llamamos pseudocódigo. ¿Estamos? Es un pseudocódigo. Un algoritmo es un pseudocódigo. O bien puedes hacer un diagrama de flujo, que la diferencia entre el algoritmo y el diagrama de flujo es que el diagrama de flujo es gráfico. ¿Estamos? Esa es la única diferencia. El diagrama de flujo es gráfico y el algoritmo es pseudocódigo. Ahora, quiero mostrarte esto. Fíjate, pues, si el diagrama de flujo es gráfico, ¿qué es lo que se busca con un diagrama de flujo? Ahí lo tienen. Quiero que lo analicen. Observen qué es lo que está pasando ahí. Explícame, Saso, ¿qué logras entender de este diagrama de flujo? Que estamos diciendo que la lámpara no está funcionando, están preguntando si está conectada o no, y también que puede que ¿qué es lo que tiene la lámpara en pocas palabras? ¿Por qué no prende?
si tiene algún problema o así. ¿Ok? ¿Cuál ha de ser el problema? Fíjense en esto, pues, ¿cuál es el problema al que da solución este diagrama de flujo? Vamos, Aso. ¿Cómo dijo? ¿Cuál es el problema al que da solución este diagrama de flujo? El de que está quemada la ampolleta. La lámpara no funciona, dice. ¿Estamos ahí? La lámpara no funciona. El problema es que la lámpara no funciona. Entonces, si la lámpara no funciona, vamos acá, ¿verdad? Este es el inicio del problema. La lámpara no funciona. Entonces, si la lámpara no está funcionando, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Si tu lámpara no está funcionando, ¿qué es lo primero que vas a checar? Revisar si está conectada. Revisar si está conectada. Ahora, nota cómo el diagrama de flujo te está indicando acá que tienes dos posibilidades. ¿Ya te fijaste? Dice, está enchufada la lámpara. O sea, si tu lámpara no funciona, vas a checar si la lámpara está enchufada, ¿verdad? Si la lámpara está enchufada, entonces vas a pasar a revisar el siguiente caso, ¿verdad? Porque no está funcionando. Ahora bien, dice, está enchufada la lámpara. Si no lo estuviera, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enchufar la lámpara. Enchufar la lámpara. ¿Te das cuenta? El diagrama de flujo es una manera gráfica de presentar la solución a un problema. Repito, el problema aquí sería que la lámpara no está funcionando, ¿verdad? La lámpara no está funcionando. Si la lámpara no está funcionando, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que revisar si la lámpara está enchufada. Si no está enchufada, entonces lo que tienes que hacer es enchufarla. Ahora bien, sí está enchufada, pero no funciona. Entonces, la siguiente alternativa, ¿cuál sería, Sas? Que está quemada la ampolleta. ¿Y qué habría que hacer en ese caso? Si es que está quemada, tendríamos que cambiar la ampolleta o si no, comprar otra lámpara. Ok, ¿estamos ahí? ¿Comprendes lo que es un diagrama de flujo? Sí. Sí, ahí estamos. El diagrama de flujo representa soluciones a problemas, para eso sirve. La característica del diagrama de flujo es que es gráfico, ¿verdad? Que es gráfico. Entonces es un poco más visual. Si te das cuenta, acá podemos ver con claridad que cuántas alternativas tengo para resolver el problema. Tengo la alternativa de enchufar la lámpara o tengo la alternativa de cambiar la ampolleta o incluso tengo una tercera que dice comprar la nueva lámpara. Entonces, nota las líneas de flujo, cómo las líneas de flujo te van diciendo qué es lo que debes hacer. Tienes un problema, consideras la primera alternativa, funciona, no funciona, consideras la segunda alternativa, funciona, no funciona. Eso es un diagrama de flujo. ¿Estamos? Ahora, vamos a llevar el diagrama de flujo a lo que a nosotros nos interesa. Ya que has visto cómo funciona un diagrama de flujo, entonces el siguiente paso que tú tienes que tener claro es que el diagrama de flujo tiene cierta simbología. ¿Estamos? Las figuras que viste, las que acabas de ver en el diagrama de flujo que te mostré, tienen un significado, ¿ya? Tienen un significado cada figura. Entonces te voy a mostrar cuál es el significado de esas figuras. Ahí lo tienes. Esto es una nomenclatura estándar, ¿ya? Es una nomenclatura estándar. Entonces, aquí dice, mira, los diagramas de flujo usan formas especiales. Ahí lo estoy acercando un poco. Los diagramas de flujo usan formas especiales para representar diferentes tipos de acciones. Entonces, las acciones que nosotros hemos manejado hasta ahorita están acá. Mira, todo diagrama de flujo va a tener un inicio o un fin que se representa con esta figura. Hay una línea que conecta cada una de las figuras en el diagrama de flujo que tendría que ser una flecha como esta. Hay que tomar en cuenta que las flechas pueden ser horizontales o verticales, entonces no pueden ser flechas, líneas que no sean horizontales ni verticales. En un diagrama de flujo vamos a encontrar entradas y salidas, que sería esto. Vamos a encontrar procesos y vamos a encontrar decisiones. Con estas figuras podemos crear un diagrama de flujo que sirva para representar la solución a lo que estamos haciendo nosotros. Entonces quiero que chicos, así con su mente fotográfica, graben en su mente esto. Aquí tenemos inicio y fin, línea de flujo, entrada y salida, proceso y decisiones. Hasta ahí se terminó. Entonces fíjense en esto, pues. Regresamos entonces a lo que estábamos hablando acá. Cuando estás haciendo un problema, cuando estás resolviendo un problema, lo que tienes que hacer es identificar entradas, procesos y salidas. Creo que ahí ya lo tenemos claro.
Entonces ahora nos vamos a trasladar hacia PSaint para ver cómo es la solución de este problema que estamos hablando, ¿verdad? Ahí tienes, eso es la herramienta que trabajamos en la clase anterior. Vamos a quitar esto de acá por un rato. Y aquí lo voy a acomodar. ¿Se logra ver ahí, Saso? Sí. Ok. Pilas, pues. Fíjense en esto, pues. En las clases anteriores trabajamos de este lado. Aquí. Creamos algoritmos. Lo primero que hicimos acá fue colocarle un nombre al algoritmo. Por ejemplo, este lo podríamos llamar algoritmo convertir a metros, lo voy a llamar. Este sería el nombre de mi algoritmo, ¿ya? Y lo que hacemos aquí adentro ya lo hicimos varias veces. Entonces, esta vez no voy a trabajar desde aquí, ¿de acuerdo? No voy a trabajar desde aquí, porque el tema que quiero centralizar en este video, en esta clase, es este. Miren, el diagrama de flujo, ¿ya? Vamos a hablar sobre el diagrama de flujo. Entonces, fíjate en esto, Saso. En este botón de acá, mira, este botoncito de acá, este es para hacer diagramas de flujo. Entonces voy a dar un clic acá y con eso me traslado a la ventana de diagramas de flujo que ya tengo acá en pantalla en este momento. Mira, ¿logras verla? Sí. Bien, entonces ahora fíjate en esto, pues ahorita que acabo de entrar a la ventana de diagramas de flujo, me ha dado una ventana que se llama diagramas de flujo de tipo nazi. Entonces, en este botón que está acá, mira este, déjame ver acá, ahí estamos. En este botón, obsérvalo bien, por favor. Este botón de acá me sirve para pasarme de diagramas de tipo nazi, que son esos rectangulares. Los diagramas de tipo nazi son los rectangulares y estos son los diagramas de flujo. Entonces, observa, aquí tenemos la figura de inicio, dice algoritmo convertir a metros, y aquí tenemos fin del algoritmo, o sea, dónde termina el programa. El programa tiene un inicio y tiene un fin. Ahora, en esta parte de acá, a un costado, cuando yo acerco el puntero, observa, acerco el puntero y me salen las herramientas. Me alejo, me acerco. Sencillo, no hay mayor cosa que hacer acá, mira. Ahora fíjate en esto. Cuando me acerco a este lado de la pantalla, puedo observar las diferentes figuras que tengo para crear mis diagramas de flujo. Aquí tengo esta que sería la figura para hacer procesos. Estos procesos. Esta otra, escribir. Esto es salidas. Y esta otra es entradas, que son las únicas figuras que hemos hecho. Observa, tenemos procesos. El rectángulo amarillo representa procesos. Luego tenemos un rectángulo verde que representa salidas y tengo un rectángulo rosado que significa entradas. Entradas, salidas, procesos. Con estos tres tengo cubiertas. Vamos a hacer esto un poquito para acá para que lo puedan ir relacionando. Observa, ¿ves? Tengo escribir, que son las salidas. Quiero que relaciones, Saso. Observa mi pantalla Word y mi pantalla PSaint. Tenemos salidas. Esto, mira, salidas. Estas son salidas. ¿Ok? Salidas. Tenemos procesos. Estos son procesos. Y aquí en medio tengo procesos. Procesos. Y por último tenemos entradas. Estas son las entradas. Y acá tengo entradas también. ¿Ok? Bien. Entonces, estas son las figuras disponibles para hacer mis diagramas de flujo, las que voy a necesitar por el momento. Procesos, salidas, entradas. Otra cosa que hemos hecho cuando hemos hecho programas es colocar comentarios. Entonces, esta otra figura que tengo acá, mira, esta figura es la que me va a servir para colocar comentarios. Entonces, voy a empezar por comentar mi algoritmo para saber qué es lo que debo hacer. Obsérvame. Voy a colocarme acá, inserto. Ahí estoy colocando un comentario. El primer comentario que voy a colocar acá es que debo definir variables. Eso es lo primero que yo voy a hacer en mi diagrama de flujo. Voy a definir variables. Después de definir variables, ¿qué otra cosa hacemos, Aso? ¿Cuál es la siguiente etapa? Voy a especificar las entradas. Y la siguiente etapa sería ¿cuál? Voy a hacer procesos. Y la última etapa voy a hacer salidas. ¿Es necesario que comente todo en mi diagrama de flujo? No, no es necesario. Por el momento lo vamos a hacer porque quiero que comprendas la relación que hay entre el diagrama de flujo y el análisis básico, que es lo que tenemos de este lado. Entonces dice definir variables. ¿Cuántas variables utilicé en mi estructura de análisis? Estoy viendo acá que utilicé la variable centímetros, utilicé la variable metros y nada más. Utilicé simplemente dos variables. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar esta figura, vamos a ver si con esta puedo definir variables. Lo voy a hacer acá, mira.
Para definir variables utilizamos la palabra definir y escribimos definir. Las variables que usé son centímetros, ¿verdad? Utilicé la variable centímetros, coma, y utilicé la variable metros. Y recordamos entonces que al definir una variable yo tengo que especificar cuál es el tipo de dato que corresponde a esta variable. En este caso, las voy a declarar de tipo real, ya que puede ser que me ingresen cualquier valor para centímetros y a la hora de dividir me dé un valor no entero para los metros. Entonces lo voy a colocar acá como real. Ahí tengo entonces mi definición de variables. Mira, definir centímetros y metros como real. Ahora voy con las entradas. ¿Cuál es el valor que debo entrar, Saso? Observa la figura rosa. Mira, la figura rosa es la que me sirve para hacer entradas, entonces lo voy a colocar acá. ¿Sí? Ahí vamos a colocar el valor de las entradas. Aquí arribita hay un botón TX, este espacio de acá, mira, que te sirve para ampliar el espacio donde voy a escribir, a manera de que no se me reduzca el diagrama y se pueda ver completo. Entonces acá le voy a decir que la entrada van a ser centímetros. Escribo adentro de esta figura. Le digo que la entrada van a ser centímetros. Centímetros, ahí lo tienes. La entrada van a ser centímetros. Observa la figura de entrada. Mira, de hecho no es un rectángulo específicamente. Esta figura es distinta del rectángulo porque esta línea es un poco inclinada. Además de eso, también lo puedes ver con la flecha que está aquí, mira. Esta flecha te está indicando que esos son centímetros, centímetros de entrada. Estoy en esta parte de acá relacionando mi análisis básico, ¿verdad? Entrada, centímetros. Ahora voy con los procesos. Vamos a buscar acá la figura para hacer procesos, que sería esta, y vamos a colocar el proceso acá. El proceso que voy a realizar, ¿cuál es? Le voy a decir que metros, mi variable metros, va a ser igual, y vamos a dividir entonces los centímetros. Vamos a dividir los centímetros dentro de 100, que es la cantidad de centímetros por metro. Y entonces ahí tenemos ya el proceso. Mira, retomemos. Definir variables, definir centímetros, metros como real. Definir entradas, la única entrada son los centímetros. Los procesos van a ser los metros que van a ser igual a dividir la cantidad de centímetros que entraron dentro de 100. Ahora voy con las salidas. Las salidas, aquí tenemos escribir, mira. Aquí tenemos escribir, eso es para dar a conocer un resultado. Mira la figura de salida cómo es. Es como que fuera una pantalla, ¿verdad? Una salida por pantalla. Y entonces aquí vamos a colocar dentro de comillas un mensaje indicando qué es lo que voy a producir como salida. Por ejemplo, pongámosle acá el equivalente en metros es 2 puntos, así como lo hicimos en los algoritmos anteriores. Y acá, después de las comillas, le voy a colocar una coma para poder separar el texto o mensaje de salida del valor de salida, que en este caso sería metros, la variable metros. Y con eso tengo terminado mi diagrama de flujo. Entonces, ventajas de trabajar un diagrama de flujo en PSeInt es que lo puedes ejecutar, lo puedes ver. Fíjate en esto, pues le vamos a dar acá el botón de play, este que está acá, vamos a ejecutar, y acá tengo la pantalla. ¿La logras ver, Saso? Sí. Ahí estamos, mira, ejecución iniciada. Ahora, date cuenta que ahí está el cursor esperando un valor que corresponde a la entrada. ¿Qué es lo que estamos entrando, Saso? Los centímetros. Los centímetros. Esta vez le voy a colocar los 200 que habíamos hablado de muestra acá en nuestro esquema en Word. Dijimos 200, doy Enter y ahí tenemos, mira, el equivalente es 2. Para 200 centímetros la salida va a ser 2 metros. Le voy a decir iniciar de nuevo. Ahí está el cursor esperando un valor cualquiera. Supongamos que ingreso, digamos, 500. Y ahí tengo, mira, el equivalente en metros es 5. 500 centímetros son 5 metros. Ahora fíjate en esto. El cursor está saliendo aquí esperando un valor de entrada. ¿Sí? Esperando un valor de entrada. Entonces, esta entrada, vamos a dejar como regla que cada vez que haya una entrada, debemos colocar un mensaje de salida previo a la entrada para poder indicar qué es lo que está entrando. Entonces, si te das cuenta aquí en PSeInt, acá mira, el PSeInt cuando hice el diagrama de flujo automáticamente me generó el algoritmo. ¿Te fijaste? Este es el algoritmo, mira. Definir centímetros, metros como real, entradas, leer centímetros, procesos metros igual centímetros dividido 100 y salidas, escribir el equivalente en metros es metros. Entonces, tú puedes trabajar del lado del diagrama de flujo que es este. Te lo voy a mostrar, acá está. Aquí está el diagrama de flujo. ¿Estamos? Puedes trabajar del lado del diagrama de flujo. Cuando haces el diagrama de flujo, automáticamente te genera el algoritmo.
O puedes hacer el algoritmo y automáticamente te genera el diagrama. Entonces, lo que voy a hacer acá es que voy a agregar, acá está leer centímetros, mira, esta es la entrada. De hecho, aquí está el comentario, mira. Entrada centímetros. Entonces le voy a colocar aquí en la entrada la palabra escribir y vamos a mandar un mensaje indicando que ingresen los centímetros. Vamos a colocar entonces acá, ingrese cantidad de centímetros. 2 puntos. Para que nos ingresen eso, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y recordemos siempre con punto y coma al final, ¿no? ¿Te diste cuenta que al final de cuentas, al utilizar el diagrama de flujo, no tiene la misma sintaxis del lado del algoritmo? Es un poquito más cómodo del lado del diagrama. Y él te genera el algoritmo de forma automática. Ejecutemos. Aquí lo tenemos ahora, mira. Ingresa la cantidad de centímetros, digamos que son 100 centímetros, y me dice el equivalente es 1 metro, ¿verdad? Debemos de reiniciar. Ahora vamos a meter una cantidad variable. Por ejemplo, digamos unos 250 centímetros. Estamos acá. 250 centímetros, esto tendría que ser equivalente a 2.5 metros. ¿Estamos ahí? Incluso podríamos mejorar un poco la salida diciéndole algo más o menos de la siguiente manera. Digamos, la cantidad de centímetros es 2 puntos y voy a colocar una coma acá para mandar a la pantalla la cantidad de centímetros que entró. ¿Estamos? Para que se mire bien en la pantalla, lo voy a hacer en 2 líneas. Lo voy a hacer así. ¿Estamos ahí? Entonces ya tengo que me muestre la cantidad de centímetros de entrada y vamos a mandar una siguiente línea diciendo escribir el equivalente en metros es. Entonces de esta manera vamos a tener en pantalla todos los datos. Mira, la cantidad de centímetros es, el equivalente en metros es. Hagamos la prueba de esta salida. Mira, vamos a ejecutar. La cantidad de centímetros, digamos que son unos 275 centímetros, y entonces ahora tengo, mira, la cantidad de centímetros es 275, el equivalente en metros es 2.75 metros. Muy bien, entonces fíjense en esto, pues este es un algoritmo que es un tema que ya hemos tratado. Ahora bien, necesito que este material lo recortemos para la hora de hacer la entrega. Voy a activar la herramienta de recortes, aquí la tienen. Entonces, ahora están viendo mi pantalla, ¿verdad, Saso? Le voy a decir acá, mira, nuevo, y voy a tomar únicamente esto. ¿Estamos? Solamente esto. Ya lo tengo en la memoria y voy a trasladar este contenido hacia mi trabajo aquí en el documento Word. Entonces, aquí tenemos un algoritmo. El algoritmo es esto, ¿verdad? Eso es un algoritmo. Y ahora vamos a colocar acá abajo mi diagrama de flujo, ¿verdad? Mi diagrama de flujo terminado. Para poder ver el diagrama de flujo, le voy a decir acá, diagrama de flujo. Ahí lo tengo en la forma nazi, entonces debo darle acá para que me lo deje en la forma tradicional. Ahí tengo mi diagrama de flujo completo, mira. Entonces, esta pantalla la puedes ajustar de alguna manera acá. Déjame ver por aquí. Ahí. Para que mi diagrama de flujo esté completo. La estoy tratando de ensanchar, espérenme un poquito. Lo voy a ensanchar de este lado, aquí. Entonces, aquí tengo mi ventana de diagrama de flujo, ¿verdad? Les decía que le dieran a este botón de acá, mira, donde dice TX, para que quede todos los textos completos. Mira que los textos no me queden recortados. Observa, ahí están recortados, aquí están completos. Ahora voy a recortar el diagrama de flujo, utilizo la herramienta de recortes, le digo nuevo, y tomamos solo el diagrama de flujo. Mira, solo el diagrama de flujo. Tomo el diagrama de flujo y lo pongo acá en mi documento Word. Entonces, ya con eso voy a cerrar acá. Que no lo guarde. Vamos a cerrar aquí también. No guardar. Y aquí tenemos entonces la conclusión de nuestro trabajo de este momento. Esto es un diagrama de flujo. Esto es un algoritmo. Y ahí tenemos la solución completa del problema. Aquí lo que me hace falta es colocar la evidencia de la corrida para entregar mi informe. Muchas gracias por su atención a los que nos visitan en el canal y nos vemos hasta la próxima.